Mi nombre es Liborio Lezama y contaré una historia que me relató mi abuela. En una fría noche de invierno, ella nos contó a todos sus nietos algo que le ocurrió muchos años antes, algo que debo decir fue aterrador y muy desolador. Todo sucedió una noche de Navidad, cuando el frío helaba los huesos y toda la familia estaba reunida contando experiencias e historias, puesto que eso era lo único que se podía hacer en esos años. Estaban esperando que la cena estuviera lista, y mientras los niños se deleitaban con esas historias aterradoras, la abuela escuchó una historia horrorosa que la hizo dar un grito que se escuchó por todos lados. Sus primos estaban completamente aterrados, abrazados a las piernas de sus padres. Eso fue hace mucho tiempo, cuando mi abuela aún era una niña. Es importante recordar que, en esos años, los niños se impresionaban enormemente con cualquier historia, así fuera fantasía o paranormal. Es más, muchas veces los mismos adultos llegaban a sentir miedo con ellas, incluso más que los pequeños, debido a que muchas cosas allá afuera eran desconocidas. En fin, quien contaba la historia era mi bisabuela, quien, lanzando un rápido vistazo a sus hijos y sobrinos, les dijo que era importante nunca salir de noche y luego les preguntó si habían entendido. Aterrados, asintieron con la cabeza. Mi abuela contó que, después de que la cena estuvo lista, toda la familia se sentó a la mesa. Comieron y bebieron como tenían planeado. Aunque poco a poco se fueron relajando, el estado de alerta en el que estaban seguía en sus cuerpos y la noche estaba lejos de haber acabado. Ya haciendo la sobremesa, con algunos de los familiares listos para dormir, la bisabuela ordenó que se cerraran con llave las puertas de la casa. Ella, tomando en mano su enorme llavero, se dirigió personalmente a cerrar la puerta principal. Mi abuela recuerda cómo vio a su madre congelarse de miedo frente a la puerta antes de introducir la llave en la cerradura. Sin que nadie lo pidiera, todos guardaron silencio, quedándose completamente callados, como nunca lo hubieran podido lograr las más de 15 personas que estaban reunidas. Poco a poco, comenzaron a escuchar lo que había asustado a la bisabuela. Entre el soplido del viento, el grito aterrado de una mujer se dejaba escuchar, punzante y escabroso. Entonces, las tías de mi abuela comenzaron a murmurar y a preguntarse si era ella, como si fuera algo normal escuchar aquellos alaridos. Una de las tías, llamada Socorro, comenzó a ponerse nerviosa y, por un momento, estuvo al borde del llanto. Pero la bisabuela interrumpió diciendo que probablemente no fuera ella, que pusiéramos mucha atención al llanto. Volviendo a prestar atención, todos, ya reunidos alrededor de la bisabuela junto a la puerta, lograron oír otro sonido que poco a poco se fue abriendo camino en el ambiente. Aparte de los gritos de mujer que lograban oírse a la distancia, toda la familia se percató de que había gritos de hombres en medio de los agudos gritos de mujer. Aquello que se lamentaba esa noche no eran personas del pueblo a las que algo les estaría pasando, peor aún, se lamentaban ante el horror de lo desconocido. La bisabuela y las tías abrieron la puerta y salieron corriendo a la calle, donde voltearon en todas direcciones, solamente para apreciar una densa niebla que inundaba todo el ambiente y no dejaba ver más allá de unos cuantos metros. Entonces, todos vieron salir a la vecina, quien gritó que se metieran porque ya iba a llegar. La vecina había escuchado el portón de la casa y los mismos gritos horribles, por lo que se había asomado a su ventana preocupada. También la bisabuela se acercó a ella para contarle rápidamente lo que acechaba esa noche. Tan pronto como ella se retiró de la ventana, la vecina se encerró con su familia hasta la mañana siguiente. La tía Socorro salió para meter a su hermano nuevamente a la casa, pero antes de que ella regresara, la bisabuela gritó que nadie saliera de sus casas, esperando que fuera una advertencia suficiente para los vecinos alrededor. Más tarde, llegó la tía Socorro llorando desconsoladamente, diciendo que no había encontrado a su hermano. Era como si hubiera desaparecido entre las hierbas. Pero dijo que había visto a un cerdo muy grande atrás de ella, su presencia se sentía aterradora, y de un momento a otro comenzó a correr detrás de ella. La bisabuela cerró la puerta con llave y metió a la tía Socorro,
quien pedía que salieran a buscar a su hermano, pero todos hicieron caso omiso. Aquella noche fue larga, y los niños, incluida mi abuela, cayeron dormidos apenas unos momentos después. Los adultos pasaron la noche prácticamente en vela, sentados a la mesa, rezando rosarios una y otra vez, mientras aquellos gritos ocasionalmente interrumpían la calma de la madrugada. Tan pronto como se hizo de día, tocaron la puerta. Era el hermano de la tía Socorro, quien venía totalmente lleno de lodo y raspado de la cara. Cuando le preguntaron qué había pasado, dijo que un cerdo negro muy grande lo había embestido, pero que había logrado esconderse en un lugar toda la noche hasta que amaneció y se sintió seguro de regresar. La bisabuela y las tías se prepararon, tomaron sus rosarios, sus misales y envolvieron sus cabezas en rebozos, dispuestas a asistir a la iglesia, donde, además de reafirmar su fe, discutirían los hechos de la noche anterior y se enterarían de quién o quiénes eran los que gritaban. En la iglesia, varios pobladores, visiblemente preocupados, esperaban afuera a que la tía Socorro, quien ayudaba al padre a abrir las puertas, llegara. El padre no había llegado, y los vecinos aprovecharon para comentar el claro estado de histeria y el terror que algunos habían vivido la noche anterior. Según algunos pobladores que vivían más cercanos al templo, las horas anteriores durante la madrugada habían tenido experiencias muy extrañas. Algunos decían haber escuchado mujeres hablando afuera de sus puertas y ventanas, pero al salir, no habían podido encontrar a nadie. Otros comentaron que sus hijos les advertían sobre la figura de una mujer que tocaba sus portones, pero nuevamente los padres no pudieron encontrar nada. La tía Socorro, tomada de la mano de sus primas y frente a todo el pueblo, narró lo que ella había visto la noche anterior, y todos la escucharon con un suspiro de asombro, quedando totalmente atónitos. Aquella noche, algunos vecinos dijeron haber escuchado claramente cerdos afuera de sus puertas, pero estas personas ni siquiera habían querido asomarse a espantarlos, a excepción de un señor que abrió su portón. En ese momento, un cerdo enorme, color negro, salió de entre la niebla, tomando a su pequeña hija de su vestido y arrastrándola violentamente. Su padre alcanzó a tomarla de la mano, gritando a su familia que también estaba reunida, y logró que todos fueran a ayudarlo y tratar de detener aquel inusual animal que parecía decidido a sustraer a esa pequeña de los brazos de sus familiares. Toda la familia gritaba en un forcejeo que duró minutos. Esos fueron los gritos que todos en el pueblo escucharon al principio. Los otros lamentos que se oyeron ya avanzada la noche no tuvieron explicación. Algunos decían que venían del monte, otros de la iglesia. Lo cierto es que nadie tenía respuestas claras. Una joven de unos 16 años dijo haber visto a la tía Socorro. Al parecer, la familia de esta chica tenía una gran olla de ponche calentándose en el patio. Al acompañar a su hermano y a su primo para que la metieran a la casa, ella se quedó un momento atrás. Cuando escuchó los gritos de la tía Socorro, apenas por encima de su cerca de maderos viejos, la vio pasar corriendo en dirección opuesta al templo. La joven, sin entender bien qué ocurría, se quedó expectante para ver si alguien venía detrás de la tía Socorro. Observó que la venían persiguiendo, pero ella no vio un cerdo como el que habían visto antes. Al contrario, vio una figura de mujer con el cabello negro y un vestido negro con mangas largas, más parecido a una prenda fúnebre que a un vestido festivo digno de esas fechas. Por supuesto, el alboroto en la iglesia no se hizo esperar, y todos, en claro estado de terror, comenzaron a comentar. Pero la joven agregó que, después de eso, vio a dos mujeres más siguiendo a la tía Socorro. Eran tres, con vestidos largos y negros, el cabello muy largo y zapatos de piso. Aunque por un momento quiso creer que eran la bisabuela y sus hermanas, la realidad es que algo no se sentía bien en todo eso. La joven no pudo hacer más que meterse a su casa y esperar a la mañana para comentarlo en la iglesia. Aquella mañana no había un consenso entre los hechos ocurridos. Algunos pensaron que las otras dos figuras seguramente eran una representación de unas niñas perdidas que venían a tomar venganza, otros mencionaron brujas.
Pero lo cierto es que nadie tenía la respuesta, y el sacerdote, al que todos estaban muy apegados, no aparecía por ningún lado. Aquel pueblo tuvo que enfrentarse sin su consejero espiritual, llenos de incertidumbre. En los siguientes días, a partir de las 6 de la tarde, las calles se quedaban absolutamente solas y todos pasaban las noches a puertas cerradas en sus casas, sin querer salir. Además, aquel pueblo era un lugar lleno de sembradíos y mucha vegetación, con árboles muy grandes que hacían que el lugar por las noches pareciera demasiado aterrador. No había luz, así que se alumbraban con velas, por eso, todo el escenario, por donde se viera, era completamente horrible y a todos les daba miedo, incluso a los más valientes. Los sucesos extraños y avistamientos continuaron, sonidos de cerdos afuera de las puertas, siluetas de mujeres escondidas en las sombras de la noche. Algo que particularmente narraba la bisabuela era que una vez, en una velada de aquella semana, se levantó al baño y se asomó por la ventana de su cuarto porque había escuchado ruidos. Vio a una mujer parada justo afuera de la puerta de su casa. Claramente se asustó muchísimo, especialmente por los eventos que estaban ocurriendo esos días. Pero, a pesar de eso, intentó reconocerla, intentando confirmar si la recordaba siendo niña. Sin embargo, el cabello, que se notaba enmarañado, le cubría el rostro. La bisabuela bajó desesperada corriendo por la escalera para verla por la ventana de la sala, pero al llegar allí, aquella figura se había desvanecido. La bisabuela entró al baño y, con pasos cansados, regresó a su habitación. Pero antes de volver a meterse en la cama, con el rabillo del ojo, pudo notar algo en la ventana. Allá abajo, esta mujer continuaba ahí, donde la había visto por primera vez. Por segunda ocasión, y totalmente confundida, la bisabuela bajó corriendo las escaleras, pero nuevamente no pudo ver nada. Estando ya en la planta baja, la bisabuela no pudo hacer más que subir a la planta alta, dispuesta a ir al cuarto de sus hijos, donde los encontró sorpresivamente despiertos. Mi abuela y sus hermanos estaban parados junto a la ventana viendo algo allá afuera. Algunos de ellos decían que había un cerdo grande allá afuera, pero mi abuela y una de sus hermanas veían claramente la silueta oscura de una mujer. La bisabuela, prácticamente obligándolos, los quitó de ahí, los recostó a todos y ella pasó la noche sentada junto a ellos, sin poder conciliar el sueño. Los días pasaron extraños, y al llegar el año nuevo, en el pueblo no se pudo celebrar misa, ya que ni el sacerdote ni la camioneta donde viajaba aparecían. Ya habían pasado 7 días desde su desaparición la noche de Navidad, y la gente parecía realmente agotada después de pasar varias madrugadas viviendo con todo lo que estaba ocurriendo, las apariciones, los lamentos, los ruidos extraños, la oscuridad y todo aquello que no les permitía descansar, además de la constante incertidumbre en la que vivían. Por las mañanas, no era extraño ver mujeres que habían llorado toda la noche, no de dolor, sino de miedo, terror provocado por la angustia de perder a uno de sus pequeños, que a veces parecían atraídos hacia algo allá afuera. Lamentablemente, durante esa semana se llevaron a 2 pequeños, pero la abuela no recuerda exactamente cómo fueron sus desapariciones. Muchas personas aún tenían esperanza de que el 31 de diciembre, de algún modo, esos espíritus también decidieran irse en esa misma fecha, pero no fue así. Por la mañana, los nubarrones negros de tempestad bloquearon el cielo, convirtiendo las primeras horas del día en un cristal gris y aterrador. Al dar las 8 de la mañana, las esperanzas de muchos de los habitantes del pueblo parecieron desvanecerse al comenzar a escuchar los lamentos nuevamente y en pleno día. La bisabuela estaba tan preocupada ese día que tomó a sus hermanas de la mano, cada una empuñando un rosario. Salieron de la casa y comenzaron a tocar las puertas de los vecinos, que a su vez llamaron a más vecinos. Más que valor, probablemente fue lo que impulsó a que el grupo de gente caminara todos juntos rezando en dirección a la iglesia. Pusieron rosarios, escapularios y cristos, pero los lamentos aquella mañana no pararon. Es más, en aquel momento se escucharon con más fuerza, pero provenían no de la iglesia ni siquiera del pueblo,
parecían provenir del cerro. Sin tener respuestas o saber realmente qué los provocaba, los pobladores de aquel lugar actuaron con lo único que podían, tomaron materiales a su disposición, con adobe levantaron cruces en las orillas del pueblo que terminaron rodeando la periferia de aquel lugar. Eso no detuvo los lamentos, pero, para sorpresa de muchos, los mantuvo fuera del pueblo hasta que, pasados varios días, se desvanecieron. Fue una de esas noches que la bisabuela, sentada en el patio, sintiéndose más segura, le dijo a la familia algo importante. Comentó que, seguramente, alguno de esos cerdos se había orado al padre de la iglesia y que, seguramente, aquellas criaturas provenían del mismo infierno. Incluso dijo algo que alarmó a todos, dijo que, seguramente, nunca se irían y que no podían ser solo fantasmas. Sus hermanas le preguntaron entonces qué era, pero la bisabuela no podía explicarles, no lo sabía en realidad. Dijo que podían ser brujas o nahuales, pero solo estaba segura de que no era algo bueno, que era algo que apareció ahí por la culpa de los pecados del pueblo, los cuales se habían acumulado todos esos años. Después de todo, las fiestas de diciembre despiertan muchas sensibilidades y arrepentimiento falso. En fin, 2 semanas después del Año Nuevo, el sacerdote regresó y se dieron cuenta de que las sospechas de la bisabuela eran falsas. Eso fue algo bueno. Aquel cura les contó a todos que la noche de Navidad había salido en la camioneta con su acompañante, cuando en carretera vieron algo inusual, era una mujer con un vestido largo y negro. Después aparecieron otras 2, una de ellas sentada sobre una piedra, mientras que las otras 2 bailaban dando saltos en la carretera. Cuando el padre y su acompañante redujeron la velocidad para que aquellas 3 mujeres de vestido negro les permitieran el paso, el cura recuerda haber sentido como si algo muy fuerte los golpeara. 3 días después, los hombres débiles y con varios huesos rotos despertaron en una casa de madera, y los cuidaban 2 viejitos que amablemente los atendieron durante varios días hasta que pudieron comunicarse con alguien para que fuera por ellos. Los viejitos les dijeron que las brujas los habían ido a tirar allá, y tras ser llevados por un comerciante al pueblo más cercano, fueron hospitalizados unos días. Gracias a la intervención de la iglesia local, por fin habían regresado al pueblo. Todos se sorprendieron y se asustaron por eso. La bisabuela, aquella noche, dijo que no salieran a la calle solos en los días siguientes. Cualquier fecha cargada de sentimientos y emociones podía abrir paso a portales que podrían ser allanados por espíritus malignos. El padre bendijo el pueblo casa por casa, llevó agua bendita y rezó por todos, y esa fue la solución, pues las 3 mujeres nunca volvieron al pueblo de la abuela mientras ella vivió ahí. Aunque es cierto que un par de noches llegó a escuchar lamentos horribles a la distancia, la noche en que la abuela nos contó esto la dejamos tranquila al terminar su historia, al menos eso creemos. Entonces, mis primos y yo nos fuimos a mi cuarto a jugar videojuegos. Habíamos tenido suficiente terror aquella velada. A mí me tomó un tiempo poder contar esta historia, y es que el año pasado, hablando con unos primos por videollamada, quienes no pudieron llegar en Navidad por la pandemia, no dejábamos de escuchar cómo sonaba el timbre en casa de uno de ellos. Al preguntarle por qué no iba a ver, nos dijo que tenía 3 noches que, por momentos, tocaban a su puerta. A veces incluso escuchaba como si alguien se alejara corriendo de ahí, pero al salir a ver, no había nadie en los pasillos y ahora prefería ignorarlo. Nos dijo que su mamá había escuchado sonidos de cerdos y, cuando se asomó, se dio cuenta de que había una mujer en la puerta. Por supuesto, todos se asustaron, pero con los días, esos ruidos en su casa desaparecieron. Supongo que cualquiera de nosotros puede ser víctima de esas energías que rodean las sombras. Quizás en este mes lleno de emociones tengas a tu lado a alguien que no ves, alguna energía que está contigo o alguna bruja acechando. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 19,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo.
Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato anónimo, derechos a quien correspondan.